Muy bien, nos invito a inclinar el rostro para tener palabra de oración una vez más. Amantísimo Padre que estás en los cielos, en esta hermosa hora, te damos gracias porque estamos en tu presencia. En este momento ha llegado el momento. Queremos pedirte que nos bendigas en gran manera, que el Espíritu Santo esté con nosotros, que nos guíe a toda verdad y que nos pueda cubrir de la planta de los pies hasta la mollera de mi cabeza, y que mi humanidad quede a un lado y que sea tu Espíritu Santo quien hable de tu palabra esta mañana. Oramos por todos los hermanos acá presentes, que tú puedas reprender todo espíritu de sueño, de pereza, de incomodidad, y que todos estemos concentrados en tu palabra esta mañana. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Muy bien, tengan un feliz sábado. Yo no sé cuánto tiempo tengo, como dice el pastor, de aquí no se ve la hora, pero no es mi problema, ¿verdad? Hasta ahorita me están cediendo el tiempo, así que el tiempo que sea necesario, pues lo vamos a ocupar, y espero de que usted esté concentrado. Cada uno siempre esté pendiente de su hermano que está a su lado. Si usted lo ve que se está durmiendo, lo puede despertar, por favor. Esta mañana vamos a hablar un tema de profecía, y siempre que hablamos de estos temas, siempre tendemos a ¿qué cosa? A dormir, porque son pocas las personas que llegan a comprender o a llevar la hilación de lo que se está hablando, y entonces eso nos hace que nos venga el sueño. Pero yo quiero que usted lleve la hilación de lo que queremos hablar para que usted esté concentrado y así no le venga el sueño. El mensaje de esta mañana va a estar basado en los capítulos 4, 5 y 6 de Apocalipsis, y luego concluimos con el 8:1. De hecho, yo no voy a leer todos los capítulos, ¿verdad? Porque llevaría mucho tiempo. Yo voy a tratar de extraer el mensaje de estos capítulos. Y yo les pregunto esta mañana, ¿cuántos sintieron algo especial cuando se cantó el himno 105 esta mañana? ¿Sintieron la presencia de Dios? Para mí ese es un himno que me llena de gozo y me hace, como dijo el apóstol Pablo, transportar de este lugar ¿a dónde? A la misma presencia de Dios. No sé cómo lo sintieron ustedes, pero en mi ser es de esa manera. Así que, ¿se recuerdan el otro día cuando estudiamos de las 7 iglesias? Y vimos que Juan dijo: yo estaba en el día del Señor, en el Espíritu, en el día de ¿qué? Del Señor. Y cuando él estaba en el Espíritu, ¿qué sucedió? Jesús le habló y le mostró que el mensaje dirigido ¿a qué cosa? A las 7 iglesias. Y hoy, antes de entrar a lo que vamos a hablar esta mañana, quiero leer con ustedes acá. Dice el capítulo 4, versículo 1. Como les dije, solo voy a tratar de extraer el mensaje, no voy a leer todo. Pero dice aquí el 4:1: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahora note bien el texto número 2 que dice: y al instante yo estaba ¿en qué cosa? ¿En qué? En el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Cómo estaba entonces Juan? En el Espíritu. Y cuando él está en el Espíritu, Dios le muestra ¿qué? Las cosas que van a suceder. Y cuando vemos el capítulo 4, usted va a ver que ahí se menciona. Usted tiene su Biblia, usted la abre en el capítulo 4, ahí vamos a ir avanzando en esos capítulos. Y en el capítulo 4 se ve establecido ¿qué cosa? El trono ¿de quién? De Dios. Y dentro del trono de Dios, ahí la Biblia dice que hay ¿qué? 24 ancianos y 4 seres vivientes que están y que reverencian a Dios y que están dándole honra y gloria todos los días. Y entonces quiero hacer una pequeña mención en este capítulo. Cuando hablamos de los 24 ancianos, dentro de nuestra misma creencia hay 2 líneas de interpretación. Quiero hacer una pequeña aclaración ahí acerca de los 24 ancianos.
Unos dicen que los 24 ancianos son los representantes ¿de qué? De los otros mundos que no han caído en pecado, tomando como referencia cuando los hijos de Dios se vinieron y se presentaron delante de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Y se dice, ¿verdad?, de que cuando Adán, que era el representante de este mundo, cayó en pecado, ¿qué cosa? Satanás llegó a ser el príncipe de este mundo. Esa es una línea de interpretación. La otra es de que los 24 ancianos puede ser Elías, Moisés, Enoc, que fueron llevados al cielo, y un grupo de personas que resucitaron ¿cuándo? En la resurrección de Cristo. Y que esos podrían ser los 24 ancianos. Ahora yo no sé qué piensa usted en su mente. Yo le voy a decir lo que yo pienso. Si son los representantes de los otros mundos, o son humanos que se han ido de este mundo, como Elías, Moisés, Enoc y los que resucitaron en la resurrección de Cristo, a mí no me interesa saber realmente quiénes son ellos. Lo que a mí me interesa es, y estoy consciente, es que ellos están en la misma ¿qué? Presencia de Dios y alaban y glorifican el nombre de Dios. Eso es lo que nos debe interesar, que ellos están ahí, nosotros todavía no estamos. Y por eso cuando vemos que Jesús vino a este mundo, dio su vida en rescate por cada uno de nosotros con el propósito de ¿qué? De un día llevarnos a nosotros también para estar ¿con quién? Con ellos y con todos los ángeles, los millares y millares que alaban y glorifican a Dios en el cielo, en un ambiente, en una naturaleza sin pecado. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Con permiso, voy a tomar un poquito de agua. Entonces, vamos a ver el texto número 11 de Apocalipsis 4. Vamos a ir saliendo ya de este capítulo. Voy a leer desde el 10. Espero que todos tengan su Biblia abierta y tengan ahí lo que yo les mencioné. Y dice, el verso 10 y 11 del capítulo 4, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron ¿qué cosa? Y fueron creadas. En el capítulo 4 estamos viendo cómo se adora al Creador por ser creador de todas las cosas. Y ya en el capítulo 5, ahora sí pasamos al capítulo 5. Ahora vemos que en ese trono que ya vimos en el capítulo 4, donde está sentado, aquí está haciendo referencia a Dios Padre. Y ya en el capítulo 5 dice, y el que estaba sentado en el trono tenía en su mano derecha, ¿qué cosa? ¿Qué cosa dice la Biblia que tenía? Un libro sellado ¿con qué cosa? Con 7 sellos. Y que ninguno podía abrir, ¿te das cuenta? Y entonces salió un ángel, dice el capítulo 5, diciendo en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus 7 sellos? Y entonces él continúa diciendo, y no había ninguno digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y entonces Juan dice, y lloraba yo, ¿qué dice? Mucho, porque no había nadie digno de abrir el libro ni desatar sus sellos, y ni siquiera ¿qué? De mirarlo. Juan está triste, porque no hay quien desate ese rollo, ¿verdad? Que está ahí, que tiene el Padre. Aquí está haciendo referencia ¿a quién? Al Padre. Está sentado en el trono y tiene ¿qué? Un rollo, tiene un libro y está sellado con 7 sellos, pero no hay ninguno digno que lo pueda abrir. Pero cuando Juan está llorando, que no hay nadie digno, ¿qué pasa? Entonces se levanta uno de los ancianos y viene hacia él y ¿qué le dice? No llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿qué dice? Ha vencido para desatar el libro y abrir ¿qué? Sus 7 sellos. ¿Quién era este? ¿A quién está haciendo mención? A Jesús, al Hijo de Dios, el que dio su vida por cada uno de nosotros. Y entonces cuando Juan se voltea a sus espaldas y no ve un león, ¿qué ve? Ve a un cordero como inmolado. ¿Y quién era ese cordero? Era Cristo Jesús. Y por eso vemos aquí, se menciona a un león y luego se menciona a un cordero. Pero representa a la misma persona, a Jesucristo, el Hijo de Dios.
Entonces estamos viendo que cuando dice que como un león y luego como cordero, está diciendo que Jesús vino, Jesús era rico en el cielo, dejó su trono, dejó su gloria, dejó todo y se vino a humanar y estuvo entre los seres humanos. Y entonces, estando en la condición de hombre, se humilló, ¿qué dice la Biblia? Hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces dice la Biblia, como cordero, ¿qué? Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Ahí está representando la fase de cordero. Cuando Juan ve a sus espaldas, ¿y a quién ve? A un cordero. Ahí está representando a Jesús como un cordero. Pero cuando dice que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, está diciendo que ahora Jesús saldría después de su muerte y su sepultura y su resurrección, saldría vencedor. ¿Y venció como quién? Como un león. Por eso ahí hace la referencia a dos partes. Y me llama la atención, aquí vamos a seguir viendo aquí. Vamos a ver hasta qué texto vamos. Porque yo estoy diciendo los textos, pero no los estoy viendo. Y oí una voz, vamos a leer el 6, de en medio de los 4 seres vivientes, que decía, no, perdón, estoy en otro capítulo. Estoy en 5, 6. Ahora vamos a ver. Voy a leer el 6. Y miré y vi en medio de la mano de los 4 seres vivientes y de los ancianos, estaba en pie un cordero, ya lo dije. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, en el capítulo 5 estamos viendo ahora la entronización de Cristo en el santuario, ¿qué? Celestial. Recuerden que cuando Jesús hizo el sacrificio, murió y resucitó y luego ascendió al cielo. Entonces tenía que llegar un momento en que su sacrificio iba a ver si era acepto o no era acepto. Y cuando el sacrificio de Jesús es acepto, entonces es considerado como ¿qué? Como digno. ¿Para qué? Para abrir el libro. Y entonces estamos viendo acá, perdón. Y hubo tomado el libro, los 4, iban en el 9. Pero no quiero leer todo el capítulo, por eso les dije que solo iba a hacer mención. Ahora solo quiero enfocarme nada más en el versículo 12, que fue la lectura bíblica. ¿Por qué Jesús es digno de merecer todo lo que merece? Porque Él ganó la victoria sobre el pecado y sobre la muerte y se sentó a la diestra de Dios Padre y Él es digno de... Y luego vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que contiene este rollo. Porque aquí nada más estamos sentando la plataforma para ver el mensaje de esta mañana. Entonces dice el número 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno para tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. ¿Por qué? Porque Él salió vencedor y cuando llegó allá fue coronado. Recuerden, como les dije, Jesús dejó su gloria, dejó su trono, dejó su riqueza, dejó todo, pero cuando Él llega entonces es coronado nuevamente, recibe todos sus honores. Y por eso es que Él está sentado hoy a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Ahora ya vamos saliendo del capítulo 5, porque solo... No sé cuánto tiempo voy a tomar, porque cuando hablamos de estos temas son bastante extensos. Y a veces, ¿verdad?, se ha dicho de que lo que el ser humano presta atención son máximo 35 a 40 minutos y después de esto se desespera y ya está pensando en irse a la casa y ya no quiere escuchar, pero espero que esta mañana no suceda eso. Entonces ahora vamos al capítulo 6. Capítulo 6. En el capítulo 6 dice, ahora vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y yo no voy a leer todo como le dije porque es extenso. Y miré y he aquí, cuando Él abrió el primer sello, miré y he aquí, ¿qué vio? Me pregunto esta mañana. ¿Un caballo? ¿Qué color era el caballo? Blanco. Y venía su jinete montado en él. Déjenme decirle que también aquí hay otra interpretación. Y hace poquito que escuché a alguien decir que este caballo blanco
de los 7 sellos representa al anticristo. Y cuando las personas interpretan la profecía poniendo al caballo blanco como el anticristo, eso abre una confusión total a todo lo que es la profecía bíblica, y entonces les da espacio a ellos para colocar los 7 años de tribulación después del rapto de la iglesia y un montón de cosas cuando se interpreta de esa manera. Pero eso no es lo delicado. Lo delicado es que también escuché a un pastor que dice ser adventista, yo no sé si será adventista, pero él dice ser adventista, que también tiene esta línea de interpretación de que el caballo blanco es el anticristo. Pero según lo que como adventistas hemos creído siempre, esa no es la línea de interpretación. El caballo blanco representa, o sea, en los 7 sellos cuando se abre, se encuentra de esos 7 sellos la historia de la humanidad. Pero cuando Jesús abre, el Cordero abre los sellos, ahí en ese momento solo se dan 7 sellos, parte de lo que tiene ese rollo, ese libro. Todo lo demás no ha sido abierto. Y dice que todo lo demás será abierto ¿cuándo? A ver si alguien sabe. Después del milenio. Se va a abrir y se va a ver todo lo que realmente contiene este rollo. Entonces, el caballo blanco aquí, estos sellos tienen el periodo histórico desde la iglesia apostólica, vamos a decir así, hasta la segunda venida de Cristo. Esto es lo que trata de encerrar los 7 sellos. Entonces, el caballo blanco es símbolo de la pureza del pueblo de Dios en los días de la iglesia, ¿qué? Primitiva. Que cuando ellos empezaron a predicar tenían un mensaje puro, una doctrina pura. Y a medida que el tiempo fue pasando, esa doctrina se fue corrompiendo. Todo lo blanco significa ¿qué? Pureza, que representa al pueblo de Dios. Y cuando Juan ve a este jinete que viene montado en un caballo, ¿qué le viene a la mente a Juan? Él estaba acostumbrado a ver a los generales romanos que venían venciendo y para vencer en la guerra montados en caballos. Él sabía esas escenas, pero aquí está hablando en un sentido simbólico, no literal. Entonces, este periodo del caballo blanco abarca del año 34 al año 100 de la era cristiana, donde la iglesia salió a predicar con el poder del Espíritu Santo, con toda su fuerza, respaldados por el poder ¿de quién? De Jesús, el que venció en la cruz. Y cuando la iglesia avanzó predicando, entonces a Satanás no le gustó eso, y él no le gusta que prediquemos el evangelio. Entonces ahí dice que se abrió el segundo sello y miré y he aquí un caballo. ¿De color era el segundo caballo? Bermejo o rojo, dicen en otras versiones. Y este caballo representa el periodo de los mártires, lo mismo que representa la iglesia de Esmirna. Es el mismo periodo del año 100 al año 313. Y ese caballo rojo representa el derramamiento de sangre que se dio en la persecución que se levantó con los emperadores de Domiciano y Diocleciano y otros emperadores que ustedes, si han leído la historia, saben de que estos empezaron a perseguir al pueblo de Dios. Era el imperio romano pagano, no era el imperio papal todavía. Y hubo una tremenda persecución. Y entonces es ahí donde, cuando vemos en Apocalipsis 2:10, donde se le dijo sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, porque ellos están pasando por una gran persecución en ese tiempo. Eso representa el caballo bermejo o rojo hasta el año 313, cuando Constantino ahora viene y entonces se termina esa persecución de cristianos. Y luego miré aquí un tercer caballo. ¿Y qué color era el tercer caballo? Ustedes tienen que ir viendo la lectura ahí, porque a mí no me da chance de leer, pero yo quiero que ustedes vean que lo que estoy diciendo está respaldado por la palabra de Dios. Entonces ahora viene un caballo negro, y ese caballo negro representó la apostasía de la iglesia del año 313 al 538, donde se empezó a introducir todas las tradiciones dentro de la iglesia. Y yo no sé si ustedes han escuchado, la iglesia popular dice: nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Han escuchado eso? Porque tenemos raíces ¿de dónde? Desde Cristo, de los apóstoles. Pero el apóstol Pablo dice que cualquiera que venga a vosotros trayendo un evangelio diferente, sea ¿qué cosa? Anatema. Y cuando comparamos el evangelio de la iglesia popular con lo que la Biblia dice, ¿realmente encaja o no encaja? Nada que ver. Entonces, la iglesia de Cristo no debe ser reconocida en estos tiempos
por la historia de raíces históricas, sino por tener un mensaje puro, que es el mensaje que Cristo dejó a su iglesia cuando Él estuvo en esta tierra. Eso es lo que caracteriza hoy a la iglesia. Y entonces, en este tiempo de oscuridad del caballo negro, entraron todas las tradiciones. Y yo quiero aquí leer una partecita para descifrarla y que ustedes puedan comprender. Versículo 6 del capítulo 6. Dice: oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañéis al vino, o sea, ni al aceite ni al vino. Déjame decirle que el precio de un trabajador al día, ¿cuánto era en aquel tiempo? ¿Un qué? Un denario. Eso era lo que se ganaba. Por eso cuando aquella mujer gastó 300 denarios en un frasco de alabastro que derramó a los pies de Jesús, dice que eso era una fortuna porque eran 300 días de trabajo. Entonces un denario era lo que se ganaba en un día. Y con eso se compraba comida, ¿verdad?, para la familia. Pero en este tiempo aquí, que está hablando aquí de la apostasía, aquí no está hablando literalmente, está hablando de ¿qué? Simbólicamente. Y aquí el trigo está representado por la palabra de Dios. Y aquí dice que la palabra de Dios se puso cara, que ya las personas ya no podían estudiar la palabra de Dios porque la escondieron. Por eso aquí dice 2 libras de trigo por un denario, o sea, está representando la palabra de Dios. La palabra de Dios se puso cara porque prohibieron, aunque no desapareció la palabra de Dios, porque siempre los valdenses, ellos están escondidos, pero tienen la palabra de Dios. Y 6 libras de cebada, ¿por qué? Por un denario, o sea, la cebada está ¿qué? Más barata. Y entonces la gente se está tirando a ya no comer trigo porque el trigo está caro. Están comiendo ¿qué cosa? Cebada. ¿Y qué representa la cebada? Todas las tradiciones que entraron a la iglesia y se pusieron por encima de la doctrina de Cristo, de la palabra de Dios. Toda la gente está siendo alimentada ahora ¿de qué cosa? De cebada. Y yo les pregunto esta mañana a ustedes, hoy nosotros estamos en libertad de religión. Todos tenemos la oportunidad de cargar una Biblia y leerla y comerla y devorarla, como dice la Biblia, y alimentarnos todos los días de ella. Y llegará un momento en que eso no será así, será prohibido nuevamente. Ahora yo les pregunto, ¿qué estamos nosotros comiendo hoy en día? Como decía la hermana acá, ayunemos un día, hagamos un ayuno de no comer ¿de qué? De las redes, ¿qué dijo ella? Sociales. Un ayuno espiritual así. Yo les pregunto, ¿de qué estamos siendo alimentados nosotros hoy diariamente? Déjenme decirle que Satanás, por medio de las redes sociales, nos está dando a comer cebada todos los días. En vez de comer ¿qué? Trigo. En vez de comer palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque antiguamente, cuando no había todo este tipo de cosas que hoy existen por la tecnología, el tiempo se dedicaba más que al estudio de la Biblia, a la alimentación de la palabra, porque eso es lo que da vida, la palabra de Dios. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús, y yo soy el camino, la verdad y la vida, y la palabra es la que da vida. Pero hoy otras cosas están ocupando este lugar. Es el momento de escudriñar la palabra de Dios, y eso es peligroso. Y entonces ahora seguimos adelante y dice: y cuando miré aquí un 4.º caballo, ¿y qué color era el 4.º caballo? Era amarillo. Y este representa el periodo de la iglesia históricamente, ¿verdad? Hablando de la iglesia primitiva, del 538 a 1798, que es el periodo ¿qué? Más largo en la historia de la iglesia. Y este caballo era amarillento. Y entonces cuando estudiamos la profecía vemos de que cuando la gente comenzó a comer cebada o tradición, y esto no es un alimento bueno, un alimento sólido, entonces las personas en un sentido espiritual se van ¿qué cosa? Se van desnutriendo, es la palabra. Y ahí también se mencionaba una balanza. Y esa balanza está significando de que ellos ahora, los hermanos de la iglesia, estaban en una encrucijada entre la espada y la pared, y estaba la balanza. ¿Recuerdan el rey Belsasar cuando dice: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto? Ahora ellos tenían que decidir si estaban de parte de la verdad o de parte del error, y la balanza, en un sentido simbólico, era lo que iba a mostrar eso.
Y entonces, el caballo amarillo representa esa desnutridez, vamos a decir así, que ellos sufrieron por no estar comiendo la verdadera comida, están comiendo tradición, y entonces eso lo está llevando a la muerte. Por eso yo voy a leer lo que es el caballo amarillo un poquito para que podamos tener un panorama más claro. ¿En qué versículo está el cuarto caballo? ¿En el 8? 6:8, ok. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía nombre de muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Note bien. En este periodo es cuando, no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo o no, pero en este periodo es cuando sucedieron dos clases de muerte. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo dos clases de muerte? Aquí sucedieron dos clases de muerte: muerte física y muerte espiritual. Todos aquellos que comieron cebada en vez de trigo se fueron poniendo anémicos, y hasta que llegaron a morir espiritualmente y llegaron a formar parte de ¿qué cosa? Del lado de la oposición. Y la muerte física, yo lo veo de esa manera, no sé cómo lo ven ustedes. Y la muerte física, todos aquellos que no estuvieron de acuerdo con ellos, ¿qué pasó? Fueron ¿qué cosa? Muertos. Y por eso en la lección de esta semana hubo un texto que ustedes lo vieron y decía que el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá, y el que la pierda por causa de mí y del evangelio la hallará. ¿Qué está diciendo? Que aquí hubieron personas de que prefirieron morir en un sentido espiritual y perder ¿qué cosa? La salvación y la vida eterna, mientras que otros prefirieron morir físicamente, pero tendrán ¿qué cosa garantizada? La salvación. Entonces a eso se refería a dos clases de muerte. Y cuando dice ahí que murieron de hambre, ustedes saben, ¿verdad? Muchos hermanos huyeron a las cuevas, de las cavernas de la tierra, y ahí murieron de hambre, ya sea hambre física, como les dije, o hambre material, espiritual. Y fueron muertos, dice, con las fieras ¿de qué dice la Biblia también? De la tierra. Yo sé que ustedes han estudiado la historia. Yo les pregunto, quiero que ustedes me ayuden. ¿Qué clase de armas se usaron en la Edad Media del 538 a 1798 para matar a los cristianos? Muchas armas que se usaron. Por eso ahí dice, con las fieras de la tierra. Los echaban al foso de los leones. Los amarraban en caballos, las 4 extremidades con 4 caballos, y luego los corrían. ¿Y qué pasaba? Los despedazaban. Y los quemaron en la hoguera. Y había otros tipos de castigos también que estaba viendo que existían, y torturaban a los hermanos para que se detractaran de su fe y si hicieran lo que decían los que querían que entraran y aceptaran toda la tradición. Pero los hermanos fueron fieles y estuvieron dispuestos a morir y dar su vida. ¿Por qué? Porque ellos confiaban en la promesa de Jesús, que Él dijo: me voy a preparar lugar y luego vendré a buscarlos, porque yo quiero que donde yo esté, ustedes estén también conmigo. Y Jesús dejó esa promesa, pero para que eso se cumpla, primero tienen que pasar ciertos periodos de tiempo en la historia de la iglesia, que estos 4 caballos que estamos viendo ya tuvo un cumplimiento en la historia de la iglesia. Pero ahora los que vienen a continuación, esos son para el tiempo del fin. El quinto caballo, ahí está hablando vi las almas debajo del altar que están clamando: ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra sangre? Porque ellos murieron de una manera injusta, que no se lo merecían. Y entonces, ¿qué dice? Eso está en el 5.º sello. Entonces se les dieron vestiduras blancas. ¿Y qué representan las vestiduras blancas? Que se les aseguró que ellos ya tienen asegurada ¿qué cosa? Su salvación. Y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, porque todavía es necesario que otros de nuestros hermanos también sean muertos. ¿Como qué dice? Como ellos. ¿Y cuándo ocurrirá eso? Todos sabemos que la historia se va a repetir, y por eso también ellos deben, dice, ellos están clamando, aquí dice el 5.º sello, pero ese clamor es simbólico. Es simbólico. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios le dijo a Caín: la sangre de tu hermano clama a mí? ¿Desde dónde? Desde la tierra. Entonces el clamor de los mártires
es simbólico. Muchos creen que nosotros tenemos un alma inmortal y que esas almas son las que están reclamando. Déjame decirle que esta es otra mentira de Satanás. Nosotros no tenemos un alma inmortal. Recuerden, la unidad de la materia prima con el soplo de vida que dio Dios hizo existir el tercer elemento que se conoce como alma viviente o ser viviente. Dos elementos, materia de la tierra más soplo de vida, surgió el tercer elemento que es alma viviente, que somos todos los que estamos esta mañana acá. Cuando se desune ahora lo divino, ¿verdad? Que es el soplo de Dios de la materia de la tierra, entonces nuevamente desaparece el tercer elemento y solo quedan dos elementos. El hombre vuelve al polvo como era y el espíritu, aliento o soplo, vuelve a Dios que lo dio. Y ahí desarmamos toda la teoría de la inmortalidad del alma. Los que creen que aquí hay almas clamando, no. Ese es un clamor simbólico de que ellos merecen, ¿verdad?, justicia, sí, no venganza, porque ellos los mataron de una manera injusta. Entonces ahora entramos a lo que es al sexto sello. Yo quiero hacerlo no muy detallado, no abarcar mucho tiempo, porque yo sé que los hermanos se cansan y cuando no llevan la hilación, dicen ellos, no, ya no terminó el hermano, ya agarró mucho tiempo. Pero cuando estamos concentrados y llevamos la hilación, el tiempo no se siente. Porque cuando yo estoy de oyente y los hermanos están predicando y yo estoy conectado, el tiempo no se siente. Y espero que ese sea el sentir de esta mañana. Entonces, en el sexto sello, ahora voy a leer un poquito, ¿verdad? Porque vamos a ver hasta dónde tenemos el sexto sello. El 12 dice acá, hermana, vamos a ver. Miré cuando se abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Ahora aquí, recuerden, ya los hermanos de la Edad Media ya pasaron tribulación, ¿sí o no? Sí, y por eso es que la interpretación bíblica, ¿verdad?, de la línea de interpretación que tenemos como adventistas del séptimo día, creemos que ya en 1755 ocurrió el terremoto de Lisboa, que se sintió en gran parte del continente. Y también tenemos el oscurecimiento del sol en el año 1780 y la caída de las estrellas en 1833. Y creemos que esa es una parte del cumplimiento ya de ¿cuál sello? Del sexto sello. Y luego creemos que ahí ha habido una pausa en el tiempo. Y dentro de esa pausa, entonces ahora, recuerden que estamos hasta 1833 con la caída de las estrellas, y luego viene el periodo de la iglesia de Filadelfia, que es del 833 a 1844, donde Miller descubre el mensaje del juicio investigador. Entonces, en esa pausa se tiene que cumplir lo que es el tiempo del juicio investigador, el tiempo que tiene que ver con el sellamiento, luego el tiempo del cierre de la gracia, y luego viene ahora la segunda tribulación, vamos a llamarlo así, porque cuando ya los 4 ángeles que están sosteniendo los 4 vientos suelten, hecho está, es porque ha terminado el tiempo de gracia, y entonces comienzan a caer, ¿qué cosa? Las 7 últimas postreras plagas, y eso se conoce ahora, es una tribulación, pero se conoce como el tiempo de angustia ¿de quién? De Jacob. Todo eso debe ocurrir dentro de esta pausa que está en el tiempo de edad de la profecía bíblica. Pero déjame decir una cosa, de que lo mismo que ya vimos acá, el terremoto, el oscurecimiento del sol y la caída de las estrellas, nuevamente volverá a tener un cumplimiento. ¿Cuándo? Justamente cuando ya va a ocurrir ¿qué? La segunda venida ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué cosa? Porque cuando vemos el mensaje de las 7 plagas, vemos que al final de la 7ª plaga ocurrirá un terremoto cual no ha existido desde que hubo gente hasta entonces. Y eso me imagino que tiene que ser a nivel global, no solo en una parte del mundo. Y cuando Mateo 24, 29 dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, yo creo que ya tuvo un cumplimiento aquí, lo que ya les dije, las fechas que les di. Pero tendrá un segundo ¿qué? Cumplimiento justamente en la segunda venida de Cristo, porque este mundo quedará ¿cómo? En tinieblas, el sol no alumbrará más y no será solo en una parte, será ¿qué? En todo el globo
terráqueo. Y las estrellas caerán, dice, como es movida la higuera y caen todos sus higos maduros. Pero aquí hay, ¿por qué les digo esto? La última parte del sexto sello falta que se cumpla. Porque en este terremoto dice que toda isla y todo monte, ¿qué pasó? Huyeron de sus lugares y su lugar no se conoció más. Ya ha sucedido en la historia en que vivimos un terremoto en que se hayan movido las islas y se desaparecieron o se movieron a otro lado. Eso no ha sucedido. Eso sucederá en el final del cumplimiento ¿de qué? Del sexto sello. Y entonces cuando es el final del cumplimiento sello, entonces aquí yo estaba metiéndome en otro problema ahí, porque cuando se empieza a investigar salen más cosas. Porque el séptimo sello lo encontramos en el capítulo 8, verso 1. Y yo digo en mi mente, pero este texto tendría que estar al final del sexto sello, en el capítulo 6. Ahí tendría que estar porque vamos en un orden. Pero luego en el capítulo 7 tenemos ahora ahí a los 144,000 y después tenemos la gran compañía. Y después tenemos la segunda venida de Cristo hasta el capítulo 8. Pero ahí hay algo que no encaja. ¿Por qué? Yo no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo o no, pero todos tenemos derecho, ¿verdad?, a pensar. Muchos creen que los 144,000 es un número literal. Yo creo que es un número simbólico. Y muchos creen que los 144,000 es un grupo y que la gran compañía es otro grupo. Yo creo que es un solo grupo, solo que son en dos etapas diferentes. Lo que yo veo son dos etapas diferentes, no dos grupos. El grupo de los 144,000, cuando se nombra en el capítulo 7, está haciendo referencia a la iglesia acá en la tierra en el tiempo del sellamiento, donde están siendo sellados, los 4 ángeles están deteniendo y se les dice todavía no suelten hasta que sellemos a todos los siervos de nuestro Dios. Y ya la gran compañía, usted ve, esta gran compañía ya es en el cielo que aparece y dice, bueno, ¿y estos? ¿De dónde han venido estos que traen ropas? ¿Quiénes son estos que han venido? Y se les dice, estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación y han emblanquecido sus ropas y las han lavado en la sangre ¿de quién? Del Cordero. ¿Esto es después de qué? De la segunda venida. Pero lo tenemos antes del capítulo 8, verso 1, donde está el séptimo sello que tiene que ver con la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el otro día yo les dije, las profecías de Apocalipsis no están escritas en un orden cronológico, sino que unas cosas que van a suceder primero están de último y lo que va a suceder después está ¿qué? Primero. Eso debemos entenderlo cuando estudiamos la profecía bíblica. Y entonces vamos al capítulo 8, verso 1. Y dice, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo por media hora. Y según el análisis que se ha hecho, esta media hora, interpretando la profecía de día por año, representa a 7 días y medio. Pero como aquí el texto dice casi media hora, entonces se interpreta que son 7 días, que será la segunda venida de Cristo. Cristo vendrá a buscar a sus redimidos de todas las edades para llevarlos ¿a dónde? A estar con Él, porque esa fue la promesa que Él hizo, para que estemos con los millares y millares que están en el cielo y juntos le podamos dar honra y gloria. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo ¿dónde? En el cielo. ¿Y vendrá para qué? Para llevarnos. Dice el Espíritu de profecía de que en la segunda venida de Cristo primero se va a ver una nube como la mitad de ¿qué? Como la mitad de una mano, una nubecita negra, pero que a medida que se acerca a la tierra se va haciendo más grande, más luminosa. ¿Y quién viene ahí? Oh, viene Jesús y viene rodeado de millares de ángeles. ¿En la gloria de quién? De su Padre. Y por eso media hora en el cielo significa que el cielo quedará vacío y todas las huestes vendrán con Jesús ¿a qué? A buscarnos a nosotros. Y ojalá que nosotros estemos con los que Jesús vendrá a buscar. Porque aquí vemos que dice la Biblia que habrán 2 grupos. Entonces, aquí habrá un grupo que dirá a las peñas y a los montes, caer sobre nosotros y escóndernos de la cara de aquel que viene. Pero habrá un grupo que dice Isaías 9:25, este es nuestro Dios, ¿qué cosa? Le hemos esperado y nos salvará. ¿En qué grupo queremos estar nosotros? ¿Es necesario que pasen todos estos eventos que han sido profetizados? Sí, pero Jesús no se le ha olvidado. Y los eventos finales serán rápidos y la venida de Jesús es inminente. Y está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Está más cerca que cuando creímos, dice la Biblia.
Ojalá que nosotros que ya conocimos este mensaje permanezcamos fieles. Y los que no, si hay visitas esta mañana en nuestro medio que necesitan tomar una decisión, la decisión es ahora y es por Cristo, porque Él nos... Déjame decirle, ¿cuántos años vivimos en esta tierra nosotros aquí físicamente? 70, 80, los más robustos, y los demás pues otro poquito más, pero con mucha fatiga y trabajo y muchos problemas. ¿Es mucha vida eso? Eso, Jesús nos trajo a la existencia para vivir eternamente, así que esos 70, 80 años no es nada con la eternidad que Él nos promete. Así que no nos conformemos con estos 70, 80 años. Preparémonos, entregamos nuestra vida a Cristo y preparémonos para una vida que será por la eternidad. Y entonces yo no quería dejarlos, ¿verdad?, decirles a ustedes que les dije que lo que contiene este rollo de 7 sellos solo fue una parte que se dio, no se ha dado todo lo que contiene ahí. Entonces, cuando después del milenio el pecado sea erradicado totalmente, entonces, o sea, antes de que todos sean exterminados, a los malos se les dejará ver como en una pantalla todo el origen del mal desde su inicio hasta un final y por qué se perdieron y que despreciaron el plan de la salvación. Y entonces ellos mismos reconocerán y dirán: justos y verdaderos son tus caminos, oh Señor, Rey de los santos. Aceptarán su perdición. Pero también después de eso, a todos los redimidos se les mostrará la obra de la redención desde que el hombre cayó en pecado hasta el tiempo de cierre de la gracia. ¿Y por qué fuimos salvados? Por aquel cordero que fue inmolado, dice la Biblia. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y entonces Jesús nuevamente será coronado, porque el final el pecado habrá llegado a su fin y Él estará ahora con su pueblo como su Dios y nosotros como su pueblo, como sus hijos. Así que mi invitación esta mañana es al ver las profecías bíblicas, todo lo que ha recorrido el tiempo profético en la historia y cuánto falta, aunque no tenemos una fecha porque ya no hay profecías de tiempo, pero sabemos que Jesús está pronto y lo que tenemos que hacer es entregar hoy nuestra vida a Cristo. Y si algo nos pasa, no hay problema. Aquellos mártires no les importó morir, pero están asegurada su salvación. Y ojalá que ese sea el sentir de cada uno de nosotros. Dios les bendiga, espero no haberlos cansado y espero que hayan comprendido, porque cuando tratamos de hacer lo más práctico para que las personas puedan entender, porque cuando se hace a veces de una manera como, no podría decir como más filosófica, no llegamos a comprender tanto, pero espero que esta mañana ustedes hayan comprendido y que Dios me les bendiga a cada uno. Amén.